Rafael Guízar a sus órdenes. Cuarta edición. De Joaquín Antonio Peñalosa. Sin duda alguna, en esta biografía podrá el lector descubrir la figura apasionante de San Rafael Guízar y Valencia, quien fue proclamado santo por su santidad Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro, el día 15 de octubre de 2006. El Viacrucis de julio. Andaba yo de visita pastoral en Paraje Nuevo, cuando me avisaron el 6 de marzo de este año de 1931 que había habido una explosión en la Catedral de Jalapa. Comenzaba el Viacrucis de mi diócesis, desde el Huerto de los Olivos, desde el Palacio de Poncio Pilato, hasta el Calvario, hasta el silencio del sepulcro. Gente no identificada entró a la catedral antes que comenzara la misa de las 7 de la mañana e instaló una carga de dinamita en uno de los altares menores. La detonación que se produjo durante la misa arrojó escombros que hirieron a algunos fieles. El día 8, escribí al gobernador Tejeda para protestar por esta atrocidad y pedir garantías para la catedral como propiedad pública y federal que es. 4 días después, recibí contestación de su secretario en que me comunicaba que las autoridades correspondientes llevarían a cabo las diligencias necesarias para arrestar a los culpables. Es claro que jamás aparecieron estos. El día 10, el diario El Dictamen publicó unas declaraciones de Tejeda en que expresaba que todos los gobiernos emanados de la revolución tenían el imperioso deber de lograr la desfanatización del pueblo y que consideraba que la mejor manera de lograrlo era limitando el número de sacerdotes de las sectas. Esto era la declaración de guerra, el principio del fin. El 18 de junio, Tejeda promulgó la ley número 197, que 2 días antes había sido aprobada por la legislatura del estado de Veracruz. El número máximo de ministros de cada uno de los cultos en este estado será de 1 por cada 100,000 habitantes. La ley era tan radical, tan inflexible, que iba más allá de las leyes persecutorias del propio Calles y que por lo mismo suscitaba la preocupación y aún el desacuerdo del mismo Ortiz Rubio, presidente de la República. La situación política y económica del país, decía el presidente al gobernador, me obliga a proceder con la mayor discreción en relación con este asunto, con el fin de evitar que se altere el orden público. Sin embargo, cedería más tarde el presidente. El Poder Ejecutivo Federal a mi cargo tiene absoluto respeto por la soberanía de los estados. Había triunfado la posición desafiante de Tejeda con respecto a Ortiz Rubio, con lo que muy pronto otros funcionarios del país adoptaron legislaciones similares en contra de la Iglesia. Como el estado de Veracruz cuenta con 1.300.000 habitantes, solo podrán ejercer el ministerio 13 sacerdotes. Pero como parte del estado pertenece a otras diócesis, a la mía no tocaría más que la mitad. 13 sacerdotes para atender unas 7 ciudades grandes y un sinfín de poblados dispersos por la montaña y la costa sin comunicaciones, con caminos intransitables, sobre todo en tiempo de lluvias. Esto equivale a dejar a la iglesia en el sepulcro y a los veracruzanos sin posibilidades de ejercer su religión. Apenas tuve conocimiento de la ley, convoqué a varios párrocos de la diócesis para que estudiáramos el asunto, resolviendo todos de común acuerdo, después de meditarlo delante de Dios, que en obvio de mayores males aceptaríamos la ley. Yo daría al gobierno el nombre de los sacerdotes que quedarían inscritos oficialmente, pero todos los demás seguirían prestando, aunque de una manera oculta, sus servicios ministeriales en lugares estratégicos con el fin de abarcar todo el territorio de la diócesis.
Mientras los sacerdotes preparaban la ejecución de este plan, tuve que darles contraórdenes y comunicarles por telegrama que lucharíamos por todos los medios legales contra la ejecución de la ley Tejeda. Mi resolución de no sujetarse a esta ley fue fruto de un estudio sereno y concienzudo, después de oír y tomar en cuenta los consejos del delegado apostólico, de respetabilísimos teólogos e ilustres abogados, así como del señor arzobispo de México, Pascual Díaz, y sobre todo de nuestro Santísimo Padre el Papa, de donde se desprende que yo no puedo modificar mi actitud con relación a la ley reglamentaria de cultos en el estado de Veracruz, de un modo lícito, sin permiso expreso del Vicario de Cristo. Ante el desconcierto que en la opinión pública había causado mi cambio de actitud, de la aceptación al rechazo de la ley y para salir al paso de informaciones equivocadas que había publicado el dictamen, escribí una carta pastoral fechada el 4 de julio. Nunca me someteré a la ley y ordeno a mis sacerdotes que no se sometan a una reglamentación tiránica y anticonstitucional que tiende a hacer de la comunidad católica una corporación de esclavos. Enseguida daba a los sacerdotes estas instrucciones precisas: no dejen de ejercer su ministerio. Si el alcalde municipal u otra autoridad del Estado intentare privarlos del uso de su ministerio, exijan la orden por escrito y pongan un amparo ante la justicia federal. Y para orientarse, pueden dirigirse a mí o a los abogados que nos están ayudando. Si por cualquier motivo se vieren en la necesidad de no ejercer su ministerio, aún así, las iglesias seguirán abiertas y a cargo de ustedes, mientras el gobierno federal no ordene lo contrario. De los abogados que entrevisté, buscando su ayuda y defensa, que todos eludieron prestarnos, solo aceptó el licenciado Víctor Velázquez, quien asesoró a los sacerdotes únicamente en relación a la forma apropiada de plantear las apelaciones. Pero ¿cuántas veces los sacerdotes o los fieles como miembros de la comunidad acudieron a pedir amparo a la justicia federal? Otras tantas les fue negado al no reconocerles personalidad jurídica. Enardecido por la resistencia, el gobierno desencadenó una serie de atropellos. Al canónigo Daniel Mesa, con el pretexto de confesar a un enfermo grave, lo subieron a un automóvil y lo abandonaron en despoblado en los límites de Puebla, amenazándolo de muerte si intentaba regresar. Al canónigo José María Cervantes lo golpearon salvajemente con las cachas de las pistolas y lo desterraron también al estado de Puebla. En los alrededores de Huatusco hirieron al padre José de Jesús Cano, que murió a consecuencias de las heridas. Viendo el gobernador que ni la represión por la fuerza nos hacía claudicar, trató de fraguar un cisma entre mis sacerdotes, invitándolos cortésmente a que eligieran la parroquia que gustaran, donde podrían ejercer su ministerio sin problema alguno, pero eso sí, sin contar para nada con el obispo. Así sucedió, entre otros, con el padre José Tolbe, quien, advertido de una emboscada, llegó personalmente a la oficina del gobernador para quejarse. Tejeda le ofreció nombrarlo encargado de la catedral, prometiéndole además que si cooperaba con su gobierno, pronto se convertiría en obispo. Al rechazar el padre Tolbe semejante proposición, Tejeda exclamó disgustado: «Pues lárguense cuanto antes, si no quieren que lo cuelguen, porque estoy decidido a empezar a matar curas». El 10 de julio, nueva presión del gobierno. Tejeda envió cartas a cada uno de los sacerdotes, comunicándoles que el número máximo de sacerdotes dentro del estado sería 1 por cada 100,000 habitantes, que determinarán en un plazo de 15 días,
quiénes serían esos 13 sacerdotes para reglamentarlos ante las autoridades municipales respectivas, y que de no cumplirse con lo dispuesto, se dictarían las medidas conducentes para hacer respetar y cumplir la ley. La reacción de mis sacerdotes fue unánime. Solo recibimos encomiendas de parroquias de manos del obispo. Es inútil invitar al clero a cualquier tipo de arreglo con el gobierno, sin tener en cuenta a la jerarquía eclesiástica. Hasta el último momento, imploré al gobernador para que se retractara de la ley. Se lo supliqué en una carta que le envié el 23 de julio. Este procedimiento es injusto y opuesto a la sagrada voluntad de Dios. Es un ataque a la sagrada libertad de la humanidad y esclavizar a un pueblo entero sin siquiera redundar en beneficio de la nación, a cuyo nombre yo le suplico una vez más que no aplique tan lamentable ley contra nosotros. Naturalmente el gobernador no contestó mi carta. Estábamos a 2 días del 25 de julio, la fecha señalada para que entrara en vigor la Ley 197, fecha que se convertiría en 2 enormes manchas de sangre, una en Jalapa a las 3 de la tarde, otra en el puerto de Veracruz 2 horas después. Un joven que estaba apostado en el segundo piso del Palacio de Gobierno de Jalapa descargó su pistola contra el gobernador que salía de su oficina. La primera bala destrozó el óvulo de la oreja izquierda de Tejeda, quien sacó su pistola y devolvió el fuego, mientras sus acompañantes, refugiados en los pilares, disparaban contra el agresor. Nadie más resultó herido en este enfrentamiento que duró 5 minutos. Aunque los acompañantes de Tejeda le propusieron que ahí mismo fuera ejecutado el agresor, Tejeda no lo permitió, según expresó que los tribunales lo juzgarían. La policía lo trasladó a la Cruz Roja, donde los médicos le extrajeron las balas y lograron mantenerlo vivo durante 36 horas con la esperanza de que pudiera confesar. No le encontraron identificación alguna, tan solo traía un rosario, 2 medallas y un escapulario de la Virgen del Carmen. Aunque estuvo consciente gran parte del tiempo, se rehusó a contestar las preguntas, limitándose a afirmar que había actuado por su cuenta y que deseaba recibir los últimos sacramentos. El agresor era José Ramírez, un joven de 24 años que después de haber estado 3 años en el seminario, lo abandonó por enfermedad. También había fracasado en su noviazgo. Inconstante, pesimista, de poco talento, con tendencias al suicidio, obsesionado por librar a la iglesia de la férula del gobernador. Tomó por propia iniciativa la descabellada resolución de eliminarlo. Como era previsible, las autoridades y sus corifeos señalaban al clero como el culpable y a mí como el autor intelectual del atentado. Horas después de la agresión, incontrolables y furiosos anticlericales, armados con pistolas y machetes y cargando recipientes de gasolina, irrumpieron en la catedral y en otros templos, donde causaron incendios y destrozos. Esa misma tarde, en el puerto de Veracruz, una mujer fue apresuradamente a avisar al párroco, canónigo Justino de la Mora, que había visto unos hombres armados merodeando en la parroquia. Ante la persecución que amenazaba de muerte a los sacerdotes, el párroco había manifestado a sus 3 vicarios, los padres Rafael Rosas, Alberto Landa y Darío Acosta, el peligro que corría su vida, dándoles libertad de ocultarse e irse a sus casas si así lo deseaban. Señor cura, estamos dispuestos a arrostrar cualquier peligro con tal de seguir en nuestros deberes sacerdotales. Los sacerdotes del puerto, que ignoraban lo que horas antes había sucedido en Jalapa, se hallaban en el templo, abrumados de trabajo por ser ese el último día de culto,
y la fecha fijada por el perseguidor para implantar su ley o, de lo contrario, someter a los sacerdotes por cualquier medio. El padre Rosas, desde el púlpito, impartía el catecismo a más de 4,000 niños, que venidos de todos los centros catequísticos llenaban las naves del templo, junto con numerosos adultos que esperaban confesarse. El padre Landa se encontraba entre los niños y el padre Acosta, que acababa de bautizar a un pequeñuelo, volvía a entrar al templo. 10 hombres, con gabardinas militares, entraron por las 3 puertas del templo y abrieron fuego contra los sacerdotes. Eran las 6:10 de la tarde. El padre Acosta, 23 años de edad, 3 meses de sacerdocio, cayó muerto por un disparo que le atravesó la cabeza. Solo alcanzó a decir Jesús. El padre Landa quedó gravemente herido, heridos otros 2 feligreses. El padre Rosas solo recibió el roce de una bala en la pierna. Los niños daban gritos de horror y pánico. Unos trataban de refugiarse debajo de las bancas, otros buscaban atropelladamente las puertas de salida. Entonces apareció el canónigo de la Mora, que con los brazos y la voz temblorosa pedía a los asesinos que también lo mataran a él. Luego dio los últimos auxilios al padre Acosta, mientras la ambulancia de la Cruz Roja trasladaba al hospital al padre Landa, donde gracias a una excelente intervención quirúrgica logró salvar la vida. Esa noche, el canónigo de la Mora me habló por teléfono a la Ciudad de México para contarme lo que había sucedido y preguntarme qué deberían hacer. Bendito sea Dios, inmediatamente dirigí a Tejeda este telegrama. No pudieron escoger oportunidad más propicia para enaltecer a la iglesia fundada por Jesucristo, con la sangre de 2 mártires derramada en fuerza del odio que usted y sus partidarios tienen a Dios y a su iglesia. Hoy ofrezco a usted de la manera más solemne, ante todos los habitantes de la República y del mundo entero, donde será conocido este telegrama, presentarme ante usted personalmente para que me hiera y me dé la muerte. Si usted en cambio se compromete a dejar a mi pueblo católico el ejercicio de su libertad y a no derramar la sangre de mis sacerdotes y de mis amadas ovejas, Dios tenga compasión de usted y de sus partidarios y les haga conocer sus errores para que convertidos se coloquen algún día en el camino del cielo. Tejeda me contestó el 28 de julio, acusándome de cínico y de hipócrita. Negó que hubiera desempeñado papel alguno en los acontecimientos de la Asunción que se registraron después del atentado de que fui víctima por un fanático azuzado por ustedes que intentó asesinarme. El viacrucis de julio ha terminado con 2 cadáveres abandonados. Puerto de Veracruz, la madrugada del día 26. Los policías llevan a enterrar al padre Acosta sin permitir que nadie asista. Mientras los sepultureros cavan la fosa, se desata una tormenta de rayos. Las rachas de vientos apagan las linternas. Dentro de una fosa llena de agua, dejan el cadáver del mártir, unas piedras encima, ni un nombre ni una fecha. Alguien marca sobre las piedras el número 1066. Jalapa, la mañana del día 27. La gente que pasa por el Parque Juárez ve el cadáver del agresor de Tejeda, que ahí exhiben las autoridades por ver si alguien lo identifica. 2 muchachas estudiantes de la escuela normal se detienen. Miran con cuidado los rasgos indígenas del cadáver. ¡Sí! ¡Es José Ramírez!